Volvemos, estamos aquí en Proyecto Puente desde Hermosillo para todo el estado, a través de la señal de internet, nuestras radios aliadas, Sistema Megacable. Saludos, y ahora le damos la bienvenida, recibimos con mucho gusto también aquí a María Dolores del Río, la candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, la exsecretaria de Seguridad, exalcaldesa también ya de la capital de Sonora 2003-2006, exdiputada local. ¿Cómo estás, Dolores? Muy bien, Bienvenida. muy bien, gracias, Luis Alberto. Muy bien, estoy muy contenta con el arranque de campaña y con ya estar directamente con los vecinos y con las familias de Hermosillo. ¿Por qué quiere volver María Dolores del Río a gobernar la ciudad? Ahora en vivo, ya lo hablamos en Romper el Silencio, una entrevista que pegó mucho, pero volvemos a recordar. ¿Por qué quiere volver? ¿Por qué el ciudadano que me escucha tendría que votar de nuevo por María Dolores del Río? Yo creo que hay dos cosas que son urgentes en Hermosillo y que estoy convencida que podemos encabezar este proyecto. La primera es darle orden al gobierno y darle orden a la ciudad. Desde mi punto de vista y después de 20 años, ¿no?, que fui presidenta municipal, veo una ciudad desordenada, una ciudad en la que solo se ha concentrado la inversión donde se ve que no va a resolver los problemas de fondo, que no se trabaja en las colonias de la periferia, no hay una visión más que en aquello que puede ver un grupo determinado de personas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, para estar cerca con las personas, cerca de la gente, escuchar a la gente, saber lo que quieren. Un gobierno municipal no se puede construir, una planeación no se puede construir sin escuchar a los ciudadanos. Y yo estoy impactada, este gobierno municipal, el que encabezó y quiere seguir encabezando el exalcalde y candidato del PRI, es un gobierno que cerró las puertas del Palacio Municipal. Y fíjate que de pronto caí en cuenta de eso. Cerrar las puertas del Palacio Municipal es algo que siempre distinguió a los gobiernos del PRI. El no escuchar, el decir nosotros estamos aquí, ustedes están allá, y finalmente lo que yo decido es lo correcto, porque como yo gobierno, yo sé lo que necesitan los demás. Entonces, eso es lo primero que queremos hacer. En los arranques de campaña, también te quiero compartir. ¿A qué te refieres a que cerró las puertas? Cerró, literal. Las puertas del palacio están cerradas, tienes que entrar por atrás, Luis Alberto. Están cerradas el día que empezaron a manifestarse los pensionados y los jubilados después de que les quitaron un recurso que ellos ya tenían asignado. Estamos hablando de personas que dedicaron su vida al servicio público, que sirvieron a los hermosillenses y que tenían ciertos derechos que les habían otorgado a través de los acuerdos con el sindicato. Y se los quitaron. Y entonces el gobierno municipal optó por cerrar las puertas. Es decir, cierro las puertas y así no tengo que enfrentar ninguna manifestación, no tengo que escuchar nada y que la gente le cueste trabajo entrar, que de vuelta, ¿no? Y entonces ahí podemos decidir quién entra y quién no entra. Esa es mi impresión. Y además, no estoy hablando de algo que no me conste, porque pues todos los días iba a la mesa de seguridad, al Palacio de Gobierno, y yo veía las puertas cerradas, ¿no? Y decía, primero las cerraron, después hicieron una obra en la banqueta ahí para que pareciera que estaban haciendo una obra, y finalmente pues cerraron las puertas. Pero yo siempre he dicho que los gobiernos del PRI son así, son ajenos a lo que le sucede a las personas. No les interesa saber lo que piensa la gente, ¿no? Porque están pensando en otras cosas, están pensando en privilegios, en beneficiar a un grupo pequeño de amigos, de socios, no lo sé, no quisiera hablar más, simplemente decirles a los hermosillenses y decirte a ti, Luis Alberto, que desde el primer día las puertas del Palacio, desde el primer día que llegue a gobernar, las puertas del Palacio volverán a estar abiertas. Vamos a llevar a cabo el miércoles de la gente, que la gente vaya al Palacio y sea atendida por sus funcionarios, por la presidenta municipal. Era el miércoles ciudadano que tú hacías. Pero ahora el nombre es el miércoles de la gente, más claro todavía. Digo, porque me tocó cubrirlo. Sí, pues, es el miércoles de la gente. El miércoles de la gente, exactamente. Y vamos a hacer eso y de la misma manera vamos a estar en las colonias, ¿no? Eso es lo que les he planteado a los vecinos y vecinas que han acudido a los arranques de campaña. Eso también te quiero decir, si me permites ampliar esta idea. Cuando estábamos diseñando cómo empezamos, cómo arrancamos la campaña,
en el equipo llegamos a la conclusión que teníamos que arrancar como queremos ser como gobierno y cómo queremos ser como gobierno cercanos a la gente. Entonces, en lugar de hacer que la gente vaya a un lugar, dijimos, vamos a hacer 6 arranques, 1 por cada distrito, y que sean las colonias más emblemáticas de ese distrito. Empezamos en Pueblitos, que es el distrito 12, el mismo 20 de abril, con una concurrencia muy grande. La verdad que me sentí muy emocionada de ver tantas personas que están emocionadas con este proyecto. Evidentemente hay mucha emoción también alrededor de Morena, eso, y de la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces es tiempo de mujeres, ¿no? Y luego el día de ayer estuvimos en la Unión de Usuarios. Yo quería ir con la Unión de Usuarios porque para mí es muy representativa esta asociación. Es un grupo de personas que durante muchos años han luchado por tarifas justas en el tema de electricidad, pero también en el tema del agua. Y hace 20 años yo tuve una extraordinaria relación con ellos. Y entonces yo le decía a Ignacio Peinado, que lo vi hace un mes, mi primer acto de visitar a un grupo, quiero que sea contigo. Y entonces ayer estuve ahí con compromisos muy claros. Y estuvimos en la Nuevo Hermosillo, que ese fue el segundo arranque. Estamos hablando que la Nuevo Hermosillo es una zona que para mí me trae muchos recuerdos. Ahí es donde ya implementamos el programa de Colonia Segura y que hoy en la Secretaría de Seguridad se llama Jornada Permanente por la Paz. Es el modelo, o sea, obviamente Jornada Permanente por la Paz tiene otros elementos, pero cuando yo le planteé al gobernador el modelo, le compartí que esta era una experiencia que yo había tenido de manera preventiva y que había funcionado muy bien. El día de hoy vamos a estar en Villa de Ceres, así que aprovecho para invitar a las personas a las 5 de la tarde. Es el corazón de Hermosillo, es el barrio mágico y ahí vamos a estar, es el distrito 8, también estaré con la candidata Elisa Yar y con los otros candidatos. El día de mañana vamos a estar en el Saguaro, vamos a estar iniciando también a las 5 de la tarde, es en el parque que está en la Luis Orsí y Avenida Lázaro Cárdenas, y ahí vamos a estar con David, y el jueves, David Figueroa, y el jueves estaremos en la Café Combate, y ahí es el distrito 10, estaremos con Norberto Barraza, pero sí te quiero decir algo de aquí de la Café Combate. Para mí hay un gran significado, fue el primer hábitat que hicimos y es un pilar de la transformación ese hábitat, y hoy está completamente abandonado, sucio, vandalizado, no hubo ninguna atención de este gobierno al centro hábitat, se cerró la guardería, etcétera, y lo que quiero es ir ahí con los vecinos de ese sector, decirles, aquí estamos, aquí regresamos, y lo primero que vamos a hacer es recuperar este pilar de la transformación. Y el domingo, ya para cerrar los arranques, estaremos en el poblado Miguel Alemán. Y ya con eso empezaremos a ir también colonia por colonia, pero esos son como los arranques. Y el mensaje es ese. Vamos a estar con la gente, cerca de la gente, escuchando la problemática de la viva voz de ellos y ellas. Antes de irnos con las propuestas, mencionaste ahorita, no para beneficiarse un grupo de amigos o socios. ¿A qué te refieres? ¿A la actual administración? ¿O a qué te Yo refieres? creo que ese es el sello de los gobiernos del PRI, que siempre privilegian a unos cuantos y no a todos. Mira, yo te pongo un ejemplo que además es muy preocupante, que en toda esta investigación que hemos llevado a cabo para hacer nuestros planteamientos, un tema de retraso, de estancamiento, del bache en el que hemos caído. Cuando hablamos de que caímos en un bache, no estamos hablando en el bache literal, sino en el bache simbólico, es precisamente todo la tramitología que tiene que llevar a cabo un emprendedor, un pequeño emprendedor, un mediano empresario, un grande empresario, para llevar a cabo su negocio. Hoy, en lugar de facilitar el gobierno, yo me he enterado que hay personas que incluso las regresan al trámite número 1, que tienen que tocar una y otra instancia, vete a sindicatura, vete a SIDUR, y de SIDUR vete a tesorería, y tesorería le dice no, te faltó ir al INPLAN. El INPLAN, que era un instrumento de planeación, hoy le dieron funciones operativas, quitándole
la función más importante, que es la planeación de futuro. Y entonces lo que estás viendo es que en lugar de alentar las inversiones pequeñas y grandes, las están deteniendo, ¿no? Y yo creo que ese es un reto que nosotros estamos asumiendo como parte de nuestros compromisos, resolver eso, que la gente sepa que va a haber una ventanilla única, que es algo de lo cual se ha hablado muchas veces y que dices tú 20 años después seguimos hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque esto, el detener los trámites, abre la puerta de la corrupción. No sé si estás de acuerdo. O sea, cuando tú tienes que te dicen, oye, pues. sí, cuando todo es todo más lento, más difícil y todo, pues tratas de encontrar la solución de otra manera. Pero te referías también, decías, a un grupo de privilegios o socios. ¿Te referías a la actual administración? Sí, todo lo que estoy diciendo me refiero a la actual administración y a las administraciones del PRI. ¿Quisieras explicar en algo que tú detectes o que tengas? Yo no voy a hablar de personas, simplemente hablo de lo que se ve. Como dice el dicho, lo que se ve no se pregunta. Si una inversión tan millonaria, lo que costó remodelar el Parque Madero, que qué bueno que se arregló, ojalá se le diera mantenimiento para que no cada 3 años que llegue un presidente municipal del PRI se le ocurra remodelarlo. Yo recuerdo cuánto costó. ¿Quién se ha preguntado cuánto costó cerrar el Parque Madero? Esa fue una inversión, se convirtió en una gran obra, no sé si te acuerdas, eso también, y se anunció con bombo y platillo. Hoy se le quita el cerco al Parque Madero. Entonces es como estar haciendo obras donde mismo, y entonces uno se pregunta, ¿sí, los hermosillenses merecen tener un Parque Madero digno? Por supuesto que sí, es el único pulmón que tenemos en la ciudad, pero también en pueblitos merecen parques dignos, también en la colonia Gómez Morín, también en la colonia de la Nuevo Hermosillo, de Gala. En cada una de las colonias merecen tener el parque, su espacio para la convivencia, porque esta ciudad además es muy extendida, es una ciudad extendida, y entonces tienes que tener esos espacios cerca de tu casa, cerca de tu familia, donde viven las familias y donde conviven los vecinos, tanto las áreas deportivas como los espacios de parques y áreas recreativas. Dolores, en los parques? Que ahorita hablamos con Toño, traemos desde al menos desde el Maloro para acá. El Maloro propuso el Parque Metropolitano, no se hizo. Y también como 3 años con los trámites del RAN. Recuerdo porque lo vivimos, damos seguimiento. Llegó Célida, el ecoparque tampoco se terminó, está abandonado. Llega Toño, propone el Parque La Vida, mantenimiento del Parque Madero, que estás cuestionando. La Sauceda no ha avanzado, tenemos 15 años con la Sauceda en que le mete más de 70 millones de pesos, pero Hermosillo finalmente no tiene un parque, Dolores. Bueno, yo creo que... A la altura, bueno, salvo sí. el Parque Madero grande, no tiene otros parques, sí. pero un parque digno como el Parque La Loma en Tepic, como otros parques, vaya, a nivel nacional. ¿Qué harías tú diferente en eso? Yo creo que son 2 cosas. Primero, yo creo que hay que darle seguimiento a lo que haga el gobernante anterior a ti, independientemente de que no haya sido de tu partido, si lo que hizo es algo que abonó, pues no vas a empezar de nuevo, ¿verdad? Exacto. Es decir, ya está listo el Parque Madero, qué bueno, vamos por lo que sigue, ¿no? Así. Estaba el Metropolitano, pues lo que sigue. Estaba, en el caso de Célida, yo sí quiero hacer un paréntesis, porque el gobierno de Célida tuvo un gran paréntesis, que fue el COVID. No se puede juzgar ese gobierno de la misma manera que hacemos una crítica de los otros gobiernos, porque todo se paralizó durante el tiempo del gobierno que encabezó Célida. Y no es por defender algo, sino simplemente por hablar de un hecho concreto y real. Entonces, eso es lo primero que yo creo que debemos hacer, pero también es, sí, un gran parque. Creo que la gente merece tener espacios donde puedas ir, que no se convierta como es parte de otras culturas, que no es nuestra cultura, ir a divertirte en un centro comercial, ¿no? O sea, eso... Yo creo que los hermosillenses merecemos irnos a divertir en espacios abiertos donde podamos convivir, como lo hacíamos cuando nosotros estábamos niños. A nosotros nos llevaban a la Pintada, por ejemplo, ¿no? Al Gavilán. O sea, la verdad es que a la gente le gusta salir. Pues pero porque se llenó de plazas, ¿no? La ciudad. Sí, pero, y ahí es a donde voy. No solamente es lo grande, también es lo pequeño.
La gente necesita ahí en su colonia, ahí en cada uno de sus sectores, sus propios espacios para la convivencia. Y yo quisieras un recorrido para que tú revisaras la situación de los parques. Algunos fueron recuperados por el gobierno del estado, algunos incluso en colaboración con el gobierno municipal, pero hay un gran abandono del espacio público desde las colonias. Y yo empezaría, y eso lo he dicho y lo dije desde el primer día, con una visión que vaya desde la periferia hacia el centro. Tenemos que recuperar la dignidad de las familias y la dignidad de los vecinos, de la convivencia vecinal, teniendo espacios para convivir. Yo te pongo el ejemplo muy concreto. Hay gente que dice, es que no vamos al parque porque está invadido de personas que nos da temor. ¿Y por qué está invadido de personas que dan temor? Porque el parque está sucio, porque no está alumbrado, porque está dañado el mobiliario, porque le falta mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que si el gobierno no solamente debe de pensar en lo nuevo, sino en lo que se tiene y darle parques, mantenimiento. Rescatar parques, entonces. Claro, rescatar y construir parques cerca. Cerca. No. Y un parque... Nosotros en aquel tiempo... ¿Un parque grande o continuidad de la Sauceda? Sí, ¿Qué sería? Yo creo que hay que ir por la Sauceda. Ese es un proyecto que en todos lados te lo comparten. La Sauceda además es simbólico. En aquel tiempo nosotros traíamos el Parque Johnson, ¿no? ¿Te acuerdas también? Sí. Entonces, sí, yo creo que estas ideas no hay que dejar nada. Si está el metropolitano, hay que ir por el metropolitano. No hay que desdeñar lo que ya se tiene. A eso es a lo que me refiero. ¿Por el Parque de la Vida también en caso de ganar tú, por ejemplo, que propone Toño? Pues ya está hecho ese. No, también. No, son propuestas, no. Pues estoy hablando. ¿Rescatarías el Parque Metropolitano? Estoy rescatando, claro, lo que hay ya. Lo que hay, claro. Es que ese es el problema de Hermosillo. Eso es lo que ha sucedido los últimos 20 años. Así. Llega un gobernante y dice, lo anterior no me interesa, y no me interesa porque no lo hice yo, y entonces ni lo mantengo, ni lo desacredito, etcétera. No, yo creo que, a ver, esto hay, vamos a darle mantenimiento para que no haya ocurrencias de hacer nuevas inversiones millonarias en ellos. Con el mantenimiento creo que pueden tener larga vida los espacios públicos, y por otro lado hay que ir, yo insistiría, a las colonias. Eso es lo que yo creo que hay que ir. Hay que ir donde la gente convive todos los días. ¿Qué en el tráfico? ¿Cuál sería tu propuesta? El tema de movilidad. Estamos inundados de autos. Y a ti te ha tocado, nos ha tocado ver desde el 2003 para acá los tráficos. Ahorita decía Toño que hasta 2 horas puede cruzar la gente, la ciudad puede tardar. Esto no era así. Mínimo tienes que salir, tardas de 20, 30, 40 minutos para llegar a la ciudad, mínimo. El tema de movilidad es un tema, hay 2 temas que en esta campaña voy a tener agenda con funcionarios estatales. Uno es el secretario de SIDUR y el otro el director de movilidad. ¿Y por qué me voy a reunir con ellos? Y como acto de campaña, lo digo claramente, como un acto de reconocimiento de lo que se está haciendo desde el Estado. Con SIDUR, porque necesitamos ir a plantear lo que estamos ya ofreciendo nosotros a los hermosillenses, la gestión que necesitamos hacer con el gobierno del Estado, y estaremos ahí precisamente hablando de estos temas que acabas de mencionar, pero también estaremos hablando del tema de pavimentación y estaremos hablando de la carretera de 4 carriles a Bahía de Quino, que creo que es indispensable, uno, por la seguridad de los hermosillenses. Bahía de Quino es una playa que nosotros los hermosillenses la sentimos muy nuestra, pero que es un gran atractivo para el turismo. Entonces eso lo veré ahí. Y regresando a tu pregunta del tema. Los proyectos del gobernador Sauceda y Bahía de Quino. Vamos a trabajar en conjunto con él. Claro, por supuesto, hay una gran oportunidad, Luis Alberto, de trabajar en coordinación con un gobernador que además le interesa lo que sucede en cada municipio. Un gobernador que le interesa detonar Hermosillo, la capital. Hace 20 años Hermosillo estuvo a punto de ser la capital del noroeste. ¿Qué pasó en 20 años para que no se convirtiera en la capital del noroeste y nos rebasara Mexicali, nos rebasara Culiacán, nos rebasara Chihuahua, por mencionar las ciudades que están
en el norte, ¿no? Si hablamos de la capital del noroeste. Pero a mí me tocó como presidenta de los municipios de México en aquel tiempo, que era una asociación que era plural. Lo que nos unía a todos los alcaldes era nuestro deseo de hacer las cosas por nuestros municipios, y tuve en ese tiempo mucha relación con los alcaldes de Querétaro y Aguascalientes. Fíjate, Querétaro no tenía ni aeropuerto, ¿no? Hoy muchos de los jóvenes de Hermosillo se van a vivir a estas ciudades. ¿Qué han hecho allá? Orden. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Orden. Hay que ponerle orden a la ciudad, hay que tener una planeación de largo plazo, hay que respetar el trabajo bueno que ha hecho la administración anterior, ¿no? Y en el tema de movilidad, quiero regresar a la pregunta original, que luego me voy desviando, ¿no? Es que finalmente también es positivo. A ver, sí. tú vas tus proyectos vas a unirlos con los del gobernador. Claro, por supuesto, claro, pues. por supuesto, claro que sí, vamos a trabajar en conjunto. Necesitamos potenciar el recurso. Si Hermosillo tiene alrededor de 5,000 millones de presupuesto, que eso es lo que aparentemente presupuestaron, ¿verdad? Sin contar las para municipales, pues imagínate lo que se puede lograr si lo potencias con el recurso del Estado, ¿no? Y con lo que lo potencias con el recurso de la Federación. Eso es lo que ha hecho el gobernador, potenciar el recurso. Ahora, en el tema de movilidad, pues evidentemente pasa por el transporte público. La movilidad no se va a resolver mientras no tengamos un transporte público de calidad. Pero ¿qué le corresponde al municipio? Al Estado le corresponde la administración, la coordinación, dirigir el tema de transporte, pero al municipio le corresponden las vialidades, las paradas, no aquellas paradas millonarias que se hicieron que son una vergüenza actualmente, pero eso le corresponde al municipio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese tema en conjunto? Lo tenemos que, obviamente, trabajar con el Estado, lo tenemos que trabajar con el municipio y trabajarlos con los usuarios del transporte. Haciéndose cargo el municipio, porque recuerdo que en 2003 tú proponías también la municipalización del transporte y que el gobierno del Estado no te la dio en ese momento, no te dio el control. Me acuerdo perfectamente todo eso. ¿Y ahora qué sería? ¿Que tú que el municipio lo manejara? No, yo creo que el Estado tiene la capacidad, tiene una capacidad mucho mayor para coordinarlo. En aquel tiempo nosotros pensábamos, Luis Alberto, que podíamos enfrentar el tema de la municipalización. Hay lugares donde el transporte está municipalizado, pero en ese momento entró el problema del agua y fue cuando decidimos que solamente íbamos a enfrentar el tema del agua, que 3 años no nos daba el tiempo para el tema del transporte. Yo confío en el gobierno del Estado actual, yo confío en el gobernador, por lo tanto creo que ellos a la cabeza del transporte público, en coordinación con el municipio, podríamos mejorar rutas, relación con transportistas y relación con los usuarios. Eso es lo que creo y esas son las 2 reuniones que para mí son importantes y que ya comenté con los funcionarios que los estaría visitando. Quiero decirte también que nosotros trabajamos en 6 pilares. Nosotros decidimos que un grupo de ciudadanos se reunieran, fueron más de 250 ciudadanos que estuvieron en mesas trabajando los distintos temas. Ellos me entregaron hace unas semanas, días antes de iniciar la campaña, todo el trabajo, un trabajo muy metodológico. Te pongo como ejemplo, incluso hubo una mesa de niños en donde los niños también participaron y dijeron qué querían. Y ellos lo que quieren es lo que todo el mundo decimos, lo que estamos diciendo aquí, queremos parque, queremos canchas para ir a jugar, queremos arte, queremos deporte, queremos cultura. Eso dijeron los niños. Queremos un cuentacuentos cerca de nuestra colonia, ¿no? Queremos que nos ayuden a tener otros satisfactores. Pero bueno, los 6 pilares de la transformación, el primero es paz, mujer y seguridad. Decidimos que ese es un solo pilar en donde mis propuestas, además de mejorar todo lo que tiene que ver con la policía municipal, así como el gobernador siempre dijo, la policía estatal será la mejor pagada, la más honesta y la más confiable. Yo también quiero decirles a los hermosillenses que la Policía Municipal de Hermosillo será la mejor pagada. Hoy no es la mejor pagada de Sonora, la mejor pagada, la más confiable y estará
cumpliendo la función que le corresponde, que es una función de atención y de proximidad, y no una función recaudatoria, que es la que hoy le da el gobierno municipal. Esa sería la primera. También quiero decirte dos propuestas muy claras. Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿te muy parece? bien, muy bien. Estoy con María Dolores del Río, estamos hablando de sus propuestas, de su visión para gobernar Hermosillo, la candidata de Morena, exsecretaria de Seguridad, exalcaldesa de Hermosillo, aquí en el estudio en vivo en Brion Producciones. Volvemos. ¿Qué con los baches, Dolores? Esta administración dice que tapó 500,000, había 1,000,000, ellos confirmados también en datos duros. Los fueron contando. Hubo una contabilidad que ellos presentaron. Mira, qué interesante. Tecnológicamente. ¿Qué con los baches? Es que el tema, a ver, cuando hablamos de los baches, yo siento que hay que usar la metáfora. No solamente es el bache literal. Hermosillo cayó en un bache, en todo. Ahorita te hablaba del tema empresarial, de cómo se detiene la apertura de una pequeña empresa. Hermosillo es territorio emprendedor y en lugar de abrirle la puerta a los emprendedores y generarles condiciones, se los dificulta. Pero no solamente los pequeños, también los medianos y las grandes. Hay historias que yo conozco, que son historias que me han contado y que no puedo hacerlas públicas porque me lo han contado en lo privado, pero que confirma esta forma de trabajar siempre recaudatoria, y que no facilita el desarrollo. Entonces yo te diría, Hermosillo cayó en un bache, ese es el bache más grande que debió haber contado el ayuntamiento, el propio bache y estancamiento de la ciudad. Yo creo que más allá de tapar o no tapar baches, lo que tenemos que hacer es crear una bolsa emergente, urgente y permanente de pavimento, y de pavimento que sea desde la periferia hacia el centro. Siempre se pavimenta, por lo menos esta administración se concentró en pavimentar en vialidades en el centro o recarpetear vialidades en el centro. Yo no digo si está bien o está mal, es donde se ve y la gente si pasa por ahí va a decir está bien. Nada más que yo te pongo el ejemplo de la Reforma. Tú toma la Reforma y vas a dar cuenta que no se pavimentó la Reforma, la calle Reforma, se pavimentó una parte de la calle Reforma. Y lo voy a ligar a un tema de salud. Hermosillo es una ciudad con mucho polvo, ¿no? Y entonces el polvo no se va a terminar tampoco mientras no pavimentes desde la periferia hacia el centro. Entonces vamos a construir ese proyecto con toda responsabilidad, ya lo estamos trabajando. Permanente. Sí, permanente para pavimentar. ¿Cómo sería? Que haya recursos. Que haya recursos, gestionar los recursos, como lo hizo Javier Lamarque. Javier Lamarque hizo un proyecto de pavimento permanente gracias a su capacidad de gestión con el gobierno federal. ¿Por qué lo sé? Pues porque soy amiga de Javier, porque estuve ahí, porque el gobernador fue a inaugurar junto con él las obras que se hicieron. ¿Y cómo funcionaría? ¿Tener recursos siempre para estar pavimentando? Para estar pavimentando. No es vamos a pavimentar esta calle, sino tener un plan en donde las vialidades de cada colonia, que son las vialidades que unen con otra colonia, que son las más transitadas, que es por donde pasa el transporte público, sean las primeras en pavimentar. Y yo te aseguro que además de darle dignidad a esa colonia, darle dignidad a las familias que viven ahí, vamos a mejorar los temas de salud. Ese es otro tema ambiental. Cuando se habla de ambiente pareciera que sea nada más energía, energía renovable, exactamente. O árboles, todo. Pero me refiero, ¿y qué tipo de material? Para no estar siempre con el recarpeteo y no salimos de ese ciclo, Dolores. Sí, ¿Cuál sería lo diferente contigo? Yo creo, primero sería pavimentar. Es que yo quisiera que me acompañaras. El otro día en una reunión decía no, eso sí lo he visto, ¿no? Sí, o sea, sí, tú te vas a totalmente. Colonias como Solidaridad, colonias que tienen muchos años. Antonio lo aceptó también ahorita aquí. O sea, no hicieron un programa de pavimento. Vamos a hacer un programa de pavimento. Los materiales pues se definirán ya en su momento técnicamente, pero lo que es urgente es tener claro dónde vamos a pavimentar, cómo vamos a empezar y qué va a suceder a partir de eso. Pues vamos a tener, por un lado, nuevas calles con mejores condiciones y lo otro,
un poco también lo que mencionaba hace un momento, el tema de mantenimiento. Es decir, porque hay baches, porque no hay mantenimiento a las calles. Entonces, hasta que esté el bache es cuando va la administración. En aquel tiempo, yo estoy segura que esas máquinas ya no existen, pero en aquel tiempo compramos máquinas de bacheo, precisamente para poder ir más rápido, ¿no? Obviamente el trabajo y la capacidad humana es menor Claro. que tener una máquina. Tendríamos concreto. Yo creo que en las grandes vialidades debería de considerarse el concreto, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuánto sería la bolsa para permanente, por ejemplo? yo Así creo de- que eso te lo podré decir ya un poco antes de terminar la campaña, que eso es lo que estamos ¿Cómo funciona la revisando, campaña? Es financiando. interesante que siempre haya esos Pues recursos. tengo idea Mil. que el alcalde tuvo, Javier Lamarque, tuvo la capacidad de gestionar alrededor de 400 millones de pesos para pavimento. Eso es, a ver si Javier me dice, no, Dolores, no fue tanto o fue menos, ¿verdad? Pero Sí, por eso ahí. sin contar el tema del Repube, que ese también benefició a Hermosillo. Hermosillo tuvo una bolsa de más de 100 millones de pesos para pavimentar. Aquí el tema es dónde se elige pavimentar, si donde se ve o donde vive la gente. Yo pienso que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba pensando precisamente en las colonias más populares cuando dijo vamos a hacer este programa y que todo el recurso que se recaude por la regularización de los vehículos vaya a los ayuntamientos. ¿Qué con el agua, Dolores? ¿Qué es diferente del agua? A ti te tocó enfrentar el tandeo, ya hemos abordado ampliamente, dijiste, eso se debió haber continuado, no la cuidaron. ¿Qué vas a hacer diferente? El 50% del agua se desperdicia en Hermosillo, Sí. en México, o el problema del agua ahí sigue latente. ¿Cuál sería lo diferente, Dolores, en caso de ganar? Primero, yo creo que hay que reconocer dos cosas. Hoy hay más agua que hace 20 años, ¿no? ¿Y por qué hay más agua? Y lo voy a decir, lo he dicho en otros momentos, pero lo voy a recalcar nuevamente. La única administración municipal, la única, Luis Alberto, administración municipal que le dio más agua a Hermosillo fue la administración que encabecé. Esa administración le dio el 30% más de agua a Hermosillo que hoy todavía tiene y que es la obra de los Bagotes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en el tema de la distribución del agua. Efectivamente, se pierde mucha agua en la reconexión, en la distribución, en todo el tema de estructura de lo que no se ve. ¿Por qué no se hace esa obra, Luis Alberto? Porque son obras que no se ven y los alcaldes generalmente están pensando en otro puesto político y tú vas a decir, ay, tú no. Pues no, cuando yo fui presidenta municipal, los 3 años me dediqué a ser presidenta municipal y por eso asumí los retos que tenía que asumir, porque lo que yo sabía es que era presidenta municipal, que la gente había confiado en mí y que yo le tenía que responder a la gente en ese sentido. ¿Vas a Entonces, tapar ese sería, vamos a ir con la distribución, vamos a ir con un programa serio de distribución. Junto con el Estado vamos a buscar nuevas fuentes de abasto. El gobernador del Estado ya trae varios temas proyectados ahí, de presas nuevas, etcétera, y una cultura de cuidado del agua. Ayer que estuve en la Unión de Usuarios, una señora me dijo, cuando usted fue presidenta municipal, la criticaron mucho, pero yo tenía agua. Yo sabía que iba a tener 8 horas de agua y tenía 8 horas de agua. Hoy dicen que hay agua y yo no tengo agua en mi colonia. Entonces yo creo que hoy este gobierno se ha dedicado a mentirle a la gente y no enfrentó cómo resolver el problema. Y yo lo que sí te digo, Luis Alberto, es muy fácil en este momento que un candidato salga a prometer lo que no hizo cuando ya tuvo la oportunidad de hacerlo. Y en ese sentido, yo hoy en el tema del agua puedo decir que estoy aquí y me puedo comprometer y que cuando fui presidenta municipal me comprometí y lo hice. Y aquellos que critican que si Dolores esto y Dolores lo otro, yo simplemente les digo, con eso que dicen, no van a ocultar el trabajo de la obra de los Bagotes, que significó un gran esfuerzo político, un gran esfuerzo de consenso y que el agua está ahí. Ahí está el agua. Bien, ya en la última recta, porque también Dolores se nos tiene que ocupar, pero entiendo, vamos a seguir hablando con ellos porque, reitero, estamos enfocándonos en propuestas, en conocer al candidato o la candidata que ellos
venga, la gente le ha causado muy buena impresión que estarlos escuchando hablar de propuestas, más por supuesto los temas que ustedes traigan. Decías, ¿por qué mintió? ¿A qué te referías de que mintió este gobierno? Fíjate que cuando yo veo que 80 colonias se quedan sin agua de manera permanente, más de una semana, 10 días, y luego nuevamente ocurre, pues simplemente yo digo, no se animan a decirle a la gente que tienen un problema grave y les dicen que están arreglando un tubo. Y hoy el problema de distribución de agua es muy fuerte y lo están viviendo muchas familias. Han tenido mucha capacidad, eso creo, de que la voz de los ciudadanos no se escuche, ¿no? Pero cuando tú platicas con los ciudadanos y te dicen la realidad de lo que pasa en sus colonias, te das cuenta que este gobierno dejó pasar 3 años sin haber atendido el tema del agua. Y lo que sí quiero decir, igual que en los otros temas, no vamos a llegar a echar culpas a los anteriores, vamos a llegar a plantearnos y cómo resolverlo, y vamos a resolver cada uno de los problemas que tiene Hermosillo pensando en el futuro. Hermosillo no puede seguir estancado, Hermosillo tiene que ir más allá, tenemos que ver a través de los ojos de los jóvenes, pensar que ellos quieren de Hermosillo. Cuando un joven te dice que quiere una ciudad limpia, pues quiere decir que algo no está bien. O sea, estamos hablando, fíjate, la ciudad no está limpia, que es uno de los, ¿cómo se dicen?, funciones básicas y fundamentales que están en la ley con la que debe de cumplir un gobierno. Entonces, a eso me refiero, que no se ha hablado con la verdad a los hermosillenses y que lo que pueden tener la plena seguridad es que en este caso, este proyecto, esta visión de transformación, vamos a trabajar de la mano del gobierno del Estado, del gobernador Alfonso Durazo, que vamos a trabajar de la mano de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México y vamos a trabajar con ella. Yo me siento muy orgullosa de que la campaña de la doctora Claudia me haya pedido que además de esta candidatura yo coordine el esfuerzo de su campaña aquí en Hermosillo. Entonces vamos a trabajar en conjunto, vamos a potenciar los recursos, va a haber más dinero para resolver los problemas de la gente y ese dinero no va a salir de una recaudación excesiva como la que hoy tiene este gobierno. Dolores, ¿qué en materia, bueno, ¿a qué te refieres con recaudación excesiva? Pues yo veo que hay toda una política de recaudación en muchos sentidos, ¿no? Y si tú me lo permites, lo podríamos ampliar en otro momento, pero el primer ejemplo es este tema de la policía municipal. ¿Tú crees que los policías municipales no se sienten incómodos ellos de estar deteniendo mujeres, jóvenes, para ponerles multas y todo? Pues seguramente esa es una instrucción recaudatoria. Tú puedes atender a la persona y decirle, oye, mira, yo te sugiero que hagas esto, yo te acompaño a tu casa. Esa visión que se tenía de proximidad de la policía. Pero cuando la policía está detrás de la gente poniendo multas, es que lo que le ha encargado su gobierno es multa, porque necesitamos el dinero. ¿Se les pasó la mano? Yo digo que sí. Yo creo que la gente de Hermosillo somos personas buenas, los hermosillonos somos personas buenas, somos personas que queremos a nuestra ciudad, que estamos dispuestos a colaborar con el gobierno, pero que también merecemos respeto, ser escuchados, ser atendidos, y justo esa parte es la que no se ha tenido. Y como te digo, llegar ahora y decir, ahora sí lo vamos a hacer, pues bueno, pues ya tuviste tu oportunidad y no lo hiciste. ¿Por qué deben elegirte a ti y no a Toño Esteazarán? Precisamente por lo que acabo de decir, porque vamos a tener un gobierno de puertas abiertas, porque vamos a tener un gobierno honesto, transparente, austero. Me consta, el dinero cuando lo utilizas correctamente, cuando lo gastas en lo que lo debes de gastar, cuando las obras cuestan lo que deben de costar, el presupuesto alcanza para muchas más cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo ofrezco como candidata. Pero no solamente yo, llevo una planilla que me acompaña con personas honestas, me acompaña como síndico una persona a la que respeto mucho, Martín Vélez. Fuimos compañeros, lo conocí en la campaña del gobernador, fue subsecretario de gobierno
aquí en los primeros años con el gobernador, y creo que vamos una planilla que le vamos a responder a la gente. Has insistido mucho en las obras, que se gasten las obras en lo que tienen que costar. ¿A qué te refieres? Siento que las obras han costado demasiado y que, por ejemplo, hay obras que pudieron haberse, que lo único que se necesitaba era un semáforo y de pronto se gastó mucho en obras y de pronto un día voy pasando por ahí, luego te digo cuál es, y digo, pero pues esto se hubiera solucionado con el puro semáforo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tengo vocero, y el vocero puede venir a explicar más Próximo cosas. lunes vamos a invitarla. Okay. Dolores, se me quedan muchas preguntas, pero tu equipo me dice tienes conferencia de prensa y no la verdad me extendí, pero el espacio se queda abierto. Yo te invito claro a que sí. por mí pueden venir cada semana y que nos sigan hablando de propuestas. La gente quiere escuchar propuestas, la gente quiere escucharnos y estamos promoviendo un voto informado. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. María Dolores del Río, candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, exsecretaria de Seguridad, exalcaldesa de Hermosillo, quien usted ya la escuchó. Y estamos, por supuesto, aquí promoviendo nosotros el voto.